Muy buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Vera, bien, soy docente, bien, de Economía y Cívica y conmigo van a llevar el mencionado curso, bien. El día de hoy, chicos, bien, nos toca hablar sobre economía. Como ustedes habrán visto, bien, nos toca hablar sobre el capital. Bien, comencemos. A ver, chicos, listo, arranquemos. A ver, recordemos algo muy importante, ¿sí? Bien, algo muy primordial, ¿bien? Que el capital es considerado un factor productivo. Recordemos, porque recordar es volver a vivir, ¿sí? Nunca lo olvides. Recordemos que los factores productivos son naturaleza, antes llamado en este caso tierra, bien, tenemos el capital, tenemos en este caso el trabajo, tenemos la empresa y tenemos el Estado, bien. ¿Qué son los factores productivos? Recordemos, los factores productivos son aquellos elementos, bien, que hacen posible la creación de bienes y servicios. ¿Claro hasta ahí? Bien, no lo olvides, eso siempre tienes que recordarlo. Bien, ¿qué más tienes que recordar acá? Bien, tenemos que recordar la retribución a los factores productivos. Recordemos que la naturaleza recibe una retribución llamada renta, bien, el capital, como hoy día lo vamos a ver, recibe una retribución, en este caso llamado interés, bien, el trabajo, bien, recibe una retribución llamado salario, bien, listo, la empresa recibe una retribución o busca obtener ganancias, bien, y no lo olvides que el Estado busca obtener ¿qué cosa? Tributos. Ojo con esto, muy importante, chicos, no impuestos. ¿Sabes por qué no en este caso impuestos? Simple, porque el impuesto es una clase de tributo. Bien, cuando veamos sistema tributario recordaremos de que los tributos se clasifican en impuestos, en tasas y en las famosas contribuciones. Es por eso que el Estado recauda o busca obtener tributos. Bien, pero ¿qué implica el capital? Bien, cuando muchos decimos, tengo mi negocio, dicen, necesito capital. Todos automáticamente, dinero, monedas, billetes, circulante. Bien, o automáticamente no, necesito capital, voy a un banco, ya, bacán, excelente, listo. Pero ¿qué implica el capital? ¿Capital solamente nos centraríamos a lo que vendría a ser, en este caso, dinero? No. Bien, esa es una concepción, bien, que tenemos que ampliarla y eso vamos a aprender hoy en IPLUTón. Bien, no lo olvides. Entonces, a partir de esto, a ver, definamos el capital. Dice, es aquel conjunto de bienes que el hombre utiliza para crear otros bienes y servicios. Bien, imagínate, alumno, alumna, bien, de que quiero crear mi empresa textil. ¿Listo? Quiero crear mi empresa textil. Bien, listo, pero no lo voy a crear de la nada. Bien, primero necesito buscar un lugar donde voy a crear esta empresa, ¿no? Donde voy a poner mi taller. A eso se le llama el factor naturaleza, ¿no? El factor tierra, que ha preexistido al hombre inclusive. Luego, bien, ahorraré, bien, o alquilaré un espacio, un lugar, un taller. Ese espacio es el lugar donde voy a crear, bien, mis polos, mis camisas, mis prendas de vestir, bien, son parte del capital, ya es capital. ¿Listo? Pero ¿qué le falta ahí? ¿Qué le falta? Ya está vacío el taller. ¿Qué le falta? Le falta algo más. Le faltan las máquinas, las herramientas. Le falta la máquina remalladora, la máquina de coser, los hilos, las telas. Ellos también son considerados capital. Bien, porque son los medios que me ayudan, en este caso, a obtener los bienes y servicios. Inclusive, bien, también va a ser considerado capital, bien, la mano de obra, el obrero. Bien, porque recuerda que el obrero deja su esfuerzo físico en la prenda que se va a producir. Bien, entonces, todo eso, joven alumno, señorita alumna, bien, es considerado capital. Son todos aquellos bienes y servicios, bien, que van a ayudar a crear nuevos bienes y servicios. ¿Listo? A ver, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar lo siguiente, que es un factor productivo, bien, derivado, bien, y auxiliar. Bien, cuando vamos de derivado, bien, es que es producto del esfuerzo físico del hombre.
Bien, y cuando hablamos de auxiliar es que a veces el hombre lo puede utilizar como no lo puede utilizar, por ejemplo, para brindar un servicio. Bien, a veces, por ejemplo, los docentes, bien, a veces no necesariamente necesitan a veces tener una pizarra, bien, listo, o una tiza, a veces solamente con hablar, con explicar, con la didáctica, bien, y están brindando servicio, bien, y no han utilizado nada. Claro, ¿no? El día de hoy sí me estoy valiendo de mi pizarra, de mi tiza, de mi regla, y eso constituye capital. Claro, chicos, entonces no olvides ello. ¿Cómo se llama su retribución? ¿Listo? Su retribución o su pago de por medio, ya lo he mencionado hace un momento. Bien, se llama ¿qué cosa? Interés. Ojo, interés. Bien, interés. Bien, listo. O también llamado rédito. Bien, listo. Con cualquiera de los dos nombres lo vas a conocer. Bien, no lo olvides. En los textos preuniversitarios, bien, listo, vas a encontrar en este caso con cualquiera de esos dos nombres. Interés en este caso o rédito. Que no te sorprendan, por favor. ¿Sí? Listo. Pero ¿por qué es importante el capital? ¿Listo? ¿Cuáles son esos beneficios que me tiene o que yo voy a obtener al tener maquinarias, al tener herramientas? ¿Listo? Bien, porque recordemos en el siglo XIV, siglo XV, bien, antes de la famosa revolución industrial, todo era trabajo manual. Bien, recordemos ello. Querías producir una camisa, un pantalón, trabajo manual. ¿Listo? Bien. Entonces, alumno, ¿por qué es importante el capital? Por ejemplo, ahorra energía humana y es básico. Imagínate que yo tengo mi herramienta, mi máquina. Bien, listo, ayuda a ahorrar la energía humana. Es más rápido, voy a ser más eficiente. Bien, yo les comento un casito. Mira, rapidito, rapidito. ¿Listo? Estaba dictando una vez en una institución. ¿Listo? Bien, y por la ventana del salón veo, en este caso, cómo, bien, obreros que habían estado haciendo una obra de construcción, ¿listo? Estaban con su lámpara, el desmonte, llevándola al camión. ¿Listo? Llevándola al camión, ¿listo? Y se demoraron toda la mañana y parte de la tarde. Bien, un desmonte considerable. ¿Listo? Terminaron cansados, agotados y prácticamente, bien, ¿listo? Se demoraron una gran cantidad de tiempo. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Al día siguiente, producto de la misma obra, se originó la misma cantidad de desmonte. Pero creo que el ingeniero a cargo de la obra se dio cuenta de ello y trajo una máquina retroexcavadora. En 1, en 2, en 3 movimientos se llevó todo el desmonte. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí, alumno? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Imagínate, lo que los obreros se demoraron casi todo el día, una máquina lo hizo en 1 hora. ¿Te ayudó o te ha favorecido tu máquina, tu herramienta, tu capital y ha ahorrado energía humana? Claro que sí. Bien, entonces es importante esto, no lo olvides. Explotación adecuada de los recursos. ¿Listo? Es importante hablar de la explotación adecuada de los recursos porque las máquinas, las herramientas hacen posible ello. Hacen, en este caso, una extracción selectiva de los recursos. Como por ejemplo, ¿listo? Los barcos pesqueros, bien, las máquinas que trabajan en las minas, bien, hacen posible ello. Y lo más importante, ¿sí? Y lo más importante, ¿listo? El incremento de riqueza. Bien, el incremento de riqueza, joven alumno, bien, el incremento de riqueza es un factor primordial para que el empresario invierta en capital. Si es que este objeto, si esta maquinaria no le genera riqueza, en la actualidad, bien, no me va a servir como capital. Me tiene que generar riqueza, me tiene que ser más eficiente, me tiene que ayudar a incrementar mi patrimonio como empresario. Eso es lo importante del capital. ¿Listo? Entonces, estos elementos son importantes, son primordiales. Bien. A partir de esto, chicos, listo, a partir de que hemos visto en este caso el capital, bien, ahora sabremos o veremos lo siguiente. ¿Cómo se clasifica en este caso el capital? A ver, veamos a continuación. A ver, el capital tiene 2 enfoques, bien, 2 enfoques. Un enfoque
clásico, bien, recordemos la escuela clásica, Adam Smith, bien, y un enfoque socialista, bien, que es hablar de Marx y Engels. Los dos tienen dos concepciones diferentes, bien, recordemos que los clásicos, pues no, son aquel pensamiento económico que va a dar origen al capitalismo que hoy conocemos en la actualidad. Bien, eso es una escuela muy importante para todos, porque están a favor del libre mercado, están a favor bien de la explotación de los recursos. Pero en cambio el señor Marx, bien, que es de los socialistas, cuestiona bien ello. Por ejemplo, los clásicos están a favor de la propiedad privada, que existe en clases sociales, ¿no? El famoso burgués y el famoso obrero proletariado. Pero en cambio, el señor Marx cuestiona ello, bien, cuestiona la propiedad privada, porque la propiedad privada, bien, genera ¿qué cosa? Esas clases sociales que tanto critica el señor Marx a los clásicos. ¿Listo? Cuestiona, porque dice, ¿no? Porque el burgués, al ser dueño de la tierra, de la máquina, condiciona al obrero, le quiere pagar no lo justo, sino lo que él quiere. ¿Por qué? Porque solamente el obrero es dueño de ¿qué? De su mano de obra. Y el burgués es dueño de todos los medios de producción. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Marx cuestiona la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la propiedad privada, bien, genera clases sociales y a futuro esas clases sociales generan, en este caso, pues pobreza. ¿Por qué? Porque el burgués se va a hacer más rico y cada vez el obrero se va a hacer más pobre. Bien, a partir de esta concepción, a partir de este enfrentamiento, listo, los clásicos y los socialistas clasifican el capital, bien, de diferente manera, de diferente aspecto, pero teniendo en sí, bien, algunos elementos coincidentes. ¿Listo? Bien, veamos la primera concepción, la primera clasificación de los clásicos. ¿Listo? Los clásicos clasifican el capital en dos grupos, en capital productivo y B, capital lucrativo. Bien, listo. Productivo y lucrativo. Bien, veamos, ¿qué es el capital productivo? Ojo, ¿qué hemos dicho? Para el capitalista, bien, ¿qué le interesa? ¿Qué le interesa generar? ¿Qué cosa? Riqueza. Si es que no me genera riqueza, bien, no va a ser considerado en este caso capital. No lo olvides, ¿ah? Bien, tienes que recordarlo, por favor, ¿ah? Bien, es así de que para los clásicos el capital productivo va a ser aquel capital que me va a ayudar o que me va a generar ¿qué cosa? Bienes y servicios. Pero esos bienes y servicios generados, bien alumno, me van a tener que ayudar ¿para qué? Me van a tener que ayudar ¿a qué? A generar riqueza, porque esos bienes y servicios producidos los llevaré al mercado, los comercializaré y obtendré ganancias. Bien, es así, joven alumno, es así, señorita alumna. Bien, ¿cómo definimos bien el capital productivo? El capital productivo es aquel que genera bienes y servicios para generar riqueza. Bien, listo. Bien, es aquel que crea bien, genera bienes y servicios, ¿no? Es aquel, vamos a poner que crea, bien, crea. ¿Listo? Crea bienes y servicios para generar riqueza. ¿Claro hasta ahí? Bien, ahora, dentro del capital productivo, a su vez, bien, el capital productivo se también clasifica. Bien, se clasifica en dos. Bien, en este caso, grupos. En capital fijo y en capital circulante. Bien, listo. A ver, veamos cada uno de ellos. No es fácil, no es complicado, chicos. Bien, es fácil esta clasificación. A ver, ¿qué es el capital fijo? Que pertenece al capital productivo. Bien, el capital fijo, chicos, es aquel
Su mismo nombre lo dice, ¿no? Ese va a ser exactamente, va a estar fijo en el tiempo, no va a cambiar. Es decir, se va a utilizar varias veces. Es aquel, bien, que se usa varias veces. ¿En dónde? En la producción. ¿Claro, alumno? ¿Clara alumna? Bien. Profesor, dígame usted, por favor, quisiera ejemplos que me dé, porque yo entiendo de esa manera. Claro, alumno, para eso estamos acá, para enseñarte desde lo más básico, bien, para que tú entiendas. ¿Quién sería un ejemplo de capital fijo? Bien, en este caso, capital que se va a utilizar en este caso varias veces, bien. Por ejemplo, alumno, alumna, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, los edificios. Ese edificio, bien, en este caso, va a ser considerado, en este caso, capital fijo. Bien, en este caso, los locales. Bien, listo. Las máquinas. Bien, las máquinas. Bien, las herramientas. Bien, listo, etcétera, entre otros. Bien. Bien alumno, bien alumna, ¿listo? Entonces ellos van a ser considerados, ¿listo? Bien, en este caso capital fijo. ¿Por qué capital fijo? Porque se va a utilizar en este caso varias veces o más de una vez. Bien, listo. Hasta ahí. Espero que me hayan entendido. Bien, nada complicado, básico, simple y directo. Bien, y didáctico. Es lo más importante para todos nosotros y para ustedes en especial. ¿Sí, chicos? Bien. A ver, sigamos. Luego tenemos el capital circulante. Bien. ¿Qué vendría a ser el capital circulante? El capital circulante, chicos, es aquel capital que se utiliza una sola vez. Bien, que se extingue al primer uso. Bien, que solamente se utiliza al momento de producir y no se puede volver a reutilizar. Bien, ¿quiénes tengo acá como ejemplo? Bien, por ejemplo tendría la tela, las materias primas, el hilo, la mano de obra. Bien, ellos en este caso son considerados, ¿qué cosa? Capital, en este caso circulante. Bien, entonces capital circulante es aquel que se utiliza una sola vez en la producción. Bien, listo. Entonces por acá ponemos ejemplo. Ahí está, tu ejemplito. Ponemos acá, chicos, la materia prima. Bien, listo. La materia prima. Bien, materia, en este caso, materia prima. Bien, materia prima. Bien, materia prima. Ahí está, por ejemplo, las telas. Bien, el hilo, ellos vendría a ser la materia prima. Bien, también un capital que se va a utilizar una sola vez, joven alumno, señorita alumna. Bien, tenemos ¿qué cosa? Bien, la mano de obra. ¿Listo? También es considerado ¿qué cosa? La mano de obra. Bien alumno, bien alumnita. Bien, listo. Entonces, ellos vendría a ser capital circulante. Capital circulante, capital que se utiliza una sola vez. Eso desde el punto de vista de los clásicos. ¿Listo? Bien. A su vez, bien, ahora veamos lo siguiente. Recordemos que te dije al inicio, bien, que el capital se clasifica en capital productivo y en capital lucrativo. ¿Qué es el capital lucrativo? Bien, ¿qué implica en este caso el capital lucrativo? Veamos lo siguiente, bien. El capital lucrativo, bien, es aquel capital, bien, que no me va a crear, bien, bienes y servicios, pero sí me va a crear riqueza, sí me va a crear, en este caso, ganancia. Profesor, ¿cómo es eso? No entiendo. Bien. Por ejemplo, imagínate de que, por ejemplo, ¿no? Tu vecina tiene su edificio de 5 pisos y alquila cada piso. Bien, alquila. Bien, ¿qué está haciendo? ¿Está creando algún bien? Bien, no está creando ningún bien, pero a fin de mes va a recibir
su renta, ¿no? En este caso su pago por alquiler, ¿no? Va a recibir ganancias. Entonces, eso vendría a ser un capital, en este caso lucrativo, porque no crea ningún bien, pero sí está generando lucro económico, sí está generando ganancia. Bien, ahora, también otro ejemplo de capital lucrativo es cuando nosotros prestamos dinero. Bien, por ejemplo, prestamos dinero, no estamos generando ningún bien, pero cuando nos devuelvan, nos van a devolver el dinero, bien, que le prestamos, más un pago adicional, que es el famoso interés. Bien, ¿se creó algún bien? No, pero sí generé ganancia. Entonces, eso vendría a ser capital lucrativo. ¿Claro está ahí? Bien, lo ponemos acá, por favor. Sí, listo. Entonces, el capital lucrativo, bien, no crea bienes, listo, pero sí genera ganancia. Bien, listo. Eso es el capital lucrativo. Recuerda que el capital productivo es lo contrario, crea bienes para generar ganancia y riqueza. ¿Listo? Bien, el capital lucrativo no crea bienes, pero sí genera ganancia, en este caso, o riqueza. Bien, alumno, ejemplo, bien, ponemos acá, ejemplito, listo, ponemos acá, ahí está, ejemplo de capital lucrativo, bien, alquiler de vivienda. Préstamo de dinero. Bien, chicos, listo. Continuemos. Bien, ese es el punto de vista alumno. Bien, ese es el punto de vista clásico. Bien, listo, el punto de vista clásico. Bien, ese es el punto de vista clásico. Bien, pero hemos hablado algo interesante. Hemos hablado que los clásicos tenían sus haters, ¿no? ¿Qué es un hater? Recuerda que un hater es aquella persona que se opone a algo, ¿no? Que cuestiona las ideas de alguien. En este caso, los socialistas cuestionaban bien las ideas, listo, de los clásicos, porque su concepción de la propiedad privada, su concepción de la economía libre, bien, ellos decían que generaba clases sociales. Esas clases sociales generaban, en este caso, pobreza. Bien, el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Bien, a ver, ¿cuál es la idea de Marx? Bien, la idea de Marx no está en la generación de riqueza, sino en este caso en la generación de valor. Bien, en la creación del valor. ¿Listo? Bien. Mira que este ejemplito, alumnita, bien, mira acá por acá. Bien, listo. Acá tenemos, bien, acá está mi polito, mi camisita, bien, talla S, como la que uso, bien, listo. Y para crear esta camisita, este polito, bien, ¿qué necesito? Tela, bien, hilo, aguja, porque también no hablar de las máquinas, bien, listo, máquinas, herramientas, bien, listo, y también, ¿por qué no?, el obrero. ¿Qué me dice Marx? Simple, básico, directo. Bien, me dice, la tela, el hilo, la aguja no crean valor a la camisa, solamente trasladan todo su valor a esta mercancía. Por lo tanto, bien, aquel elemento, bien, o aquellos elementos, aquellos factores que no crean valor y solamente trasladan todo su valor a la mercancía, van a ser considerados capital, ¿qué cosa? Constante. Bien, listo, ahí está. Bien, capital constante. Claro, alumno, bien, capital constante. Bien, es así, alumnita. ¿Cómo definimos el capital constante? Bien, entonces el capital constante, decidimos lo siguiente, es aquel, bien, que no crea valor. Muy bien, solo se transfiere su valor a la mercancía.
Importante alumno, bien, no te olvides, recuerda que la mercancía, bien, que es uno de los elementos importantes que haga Marx, bien, en su libro El Capital, bien, su libro El Capital comienza la investigación hablando de la mercancía, bien, define la mercancía como aquel objeto o aquel bien que se va a utilizar, bien, para comercializarlo o para llevarlo al mercado, para generar un lucro económico. Bien, esa es la diferencia que existe entre un bien y una mercancía. Bien, por ejemplo, ¿no? Si yo me compro un pantalón, bien, para utilizarlo, bien, eso para mí es un bien porque está satisfaciendo mi necesidad. Pero si yo me compro un pantalón, bien, para venderlo, para comercializarlo, no me está satisfaciendo mi necesidad, sino la de otros. La estoy comercializando, la estoy vendiendo. Voy a generar un lucro, voy a generar una ganancia. Por lo tanto, eso vendría a ser ¿qué cosa? Una mercancía. Bien, listo. ¿Qué me dice el señor Marx? Bien, entonces Marx, le preguntamos, señor Marx, ¿qué elementos entonces crea valor? Si usted me dice que la tela, el hilo, la aguja, ellos no crean valor, ¿bien? Entonces, ¿qué elemento, bien, crea valor a la mercancía? Entonces, Marx me habla, bien, sobre un elemento muy importante, el obrero, la mano de obra. Bien, el obrero, la mano de obra, bien, va a ser aquel, en este caso, factor, bien, o clase de capital que va a generar, que va a crear valor a la mercancía. Bien, ¿listo? Que va a crear valor a la mercancía. ¿Listo? Entonces, él va a ser considerado como alumno. ¿Cómo? Va a ser considerado capital, ¿qué cosa? Variable. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el capital variable? Simple, es aquel que crea valor a la mercancía, le da vida al producto. Bien, y a partir de ello, bien, Marx hablará, bien, de la explotación del trabajador, y a partir de ello, Marx hablará, bien, de la famosa plusvalía, tema que veremos a continuación.